Bueno, pues vamos a empezar. Bien, en esta ocasión vamos a trabajar un poquito. Sobre la estructura de Lewis. Como ustedes saben, la estructura de Lewis tiene que ver con la representación de los electrones de valencia en el caso de los átomos y de los enlaces que se forman en el caso de las moléculas. En el caso de los elementos, tenemos que cuando son representativos, el número de grupo me va a dar la cantidad de electrones de valencia que tiene dicho átomo. Es decir, los elementos del grupo 1A tendrán todos ellos un electrón de valencia. Los elementos del grupo 2A tendrán 2 electrones de valencia, los del 3A 3, los del 4 4 y así sucesivamente. Nos estamos refiriendo a los elementos con la letra A, es decir, lo que conocíamos como la orilla de la alberca, elementos representativos. Bien, en el caso de los compuestos, los que no son representativos tenemos que determinar la configuración electrónica para determinar cuáles son los electrones de valencia. Las estructuras de Lewis en los compuestos van a depender de los electrones enlazados y no enlazados y de algo que vamos a ver al ratito, que es la carga formal de cada uno de los átomos. Bien. Vamos a ver aquí el caso de la estructura de Lewis para el ácido nítrico. Los pasos que vamos a seguir para determinar la estructura de Lewis, como están aquí marcados, son los siguientes. En el caso de los compuestos, vamos a determinar los átomos. En el caso de los compuestos, vamos a determinar primeramente los átomos que participan en dicho compuesto. En este caso vemos el ácido nítrico. ¿Qué átomos participan en el ácido nítrico? Pues es bien fácil verlo: hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Posteriormente vamos a determinar la cantidad de átomos que participan en este compuesto. De hidrógeno vemos que aquí hay 1, dado que no se escribe el 1, ¿verdad? También hay un nitrógeno y hay 3 oxígenos. Ahora vamos a determinar los electrones de valencia de cada uno de estos átomos. Para ello vamos a fijar que los 3 átomos son representativos. Entonces, según el grupo al que pertenecen, va a ser la cantidad de electrones de valencia que tienen. Para el hidrógeno que está en el grupo 1A hay un electrón. Para el nitrógeno que está en el grupo 5A hay 5. Y para el oxígeno que está en el grupo 6, pues hay 6. Aquí los tenemos. Hidrógeno 1, nitrógeno 5, oxígeno 6. Vamos a multiplicar el número de átomos, ¿verdad? Porque ahora lo que sigue es determinar por suma la totalidad de electrones disponibles para enlace. Es el siguiente paso. Determinar por suma la totalidad de electrones disponibles para enlace. En el caso del ácido nítrico vemos 1 por 1, 1. 1 por 5, 5. 3 por 6, 18. Sumamos estas tres cantidades, nos dan 24. Hasta aquí. Vamos a proponer una estructura lo más simétrica posible del ácido nítrico. Para ello, vamos a ver acá. Tenemos que la primera estructura que se me ocurre es en la que el nitrógeno está en el centro, obviamente, rodeado por 3 oxígenos. Y un hidrógeno unido al nitrógeno en forma inmediata. Una estructura simétrica, pero a la hora que analizamos la repartición de estos electrones, vemos que nos hemos gastado, fíjense, vamos a restar el total de electrones disponibles para el enlace de los ya usados, es decir, cada rayita que yo estoy proponiendo en esta estructura representa 2 electrones. Aquí veo que hay 2, 4, 6, 8. A la totalidad de electrones de valencia disponibles le voy a restar los que me he gastado, que son 8. Me quedan por consiguiente 16. Voy a repartir estos 16 electrones en forma simétrica, ¿verdad?, en estos átomos que lo necesitan. En el caso del hidrógeno debemos recordar que el hidrógeno no completa octeto, completa dueto. Por consiguiente, este está completo, ya tiene 2.
En el caso del oxígeno completa octeto y en el caso del nitrógeno también completa octeto. Observemos primeramente que el nitrógeno ya completó su octeto. Hay 2, 4, 6, 8 electrones en el caso del nitrógeno. En el caso del oxígeno, en el lado izquierdo, vemos que aquí hay 2, 4, 6, 8. Este oxígeno completa octeto. En el caso del lado derecho vemos 2, 4, 6, 8. Este oxígeno completa octeto. Y en el caso de este otro oxígeno de abajo vemos 2, 4, 6. No completó octeto. ¿Sí? Una vez que reacomodamos, los 16 electrones, que son los puntitos rojos, nos damos cuenta que este oxígeno no completa octeto. Y de hecho no lo puede completar, ya que nadie le puede prestar un par de electrones. Entonces esta estructura que vemos aquí no es la adecuada. Vamos a pensar en otra estructura. La siguiente posibilidad es que el nitrógeno se encuentre enlazado a los tres oxígenos y el hidrógeno se enlace en lugar del nitrógeno directamente a otro oxígeno. Vamos a verlo por pasos para entender esta estructura. De entrada, pues como podrán darse cuenta, la primera propuesta que tenemos aquí de molécula simétrica no funcionó, repito, porque el oxígeno no completa su octeto. Y la idea es que todos los átomos que pueden completar octeto lo hagan. Aunque existen algunas excepciones a la regla del octeto que propone Lewis, la mayoría lo cumplen. Entonces vamos a ver cómo quedaría la estructura para el ácido nítrico cuando empezamos a cambiar la disposición de átomos. Entonces primeramente vamos a poner el nitrógeno nuevamente en el centro y lo vamos a rodear de oxígenos. ¿Ok? Y luego, en lugar de poner este hidrógeno como lo pusimos aquí enlazado al nitrógeno, lo vamos a enlazar a este oxígeno. Nuevamente conservamos la simetría, sigue siendo una molécula simétrica. Vemos que seguimos gastando 2, 4, 6, 8 electrones de los 24 que tenemos. Nos quedan 16. Vamos a repartir estos 16 electrones nuevamente en los átomos que lo requieren. Intentamos hacerlo en forma simétrica. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Al hacerlo, podemos darnos cuenta ahora, ¿verdad?, de que el nitrógeno ya completó su octeto. Fíjense bien, 2, 4, 6, 8. Este oxígeno completó octeto, 2, 4, 6, 8. Este oxígeno de abajo completó octeto, 2, 4, 6, 8. Este hidrógeno completa su dueto, 2. Pero este oxígeno, si ustedes lo ven aquí, 2, 4, 6. Volvemos a tener el mismo problema del lado izquierdo. Sin embargo, a diferencia del lado izquierdo, aquí existe la posibilidad de que este nitrógeno comparta un par de electrones con el oxígeno y este complete su octeto. ¿Qué es lo que justamente vamos a hacer? Vamos a hacer que este par de electrones se compartan con el oxígeno. Y si eso hacemos, entonces se va a generar un doble enlace entre el nitrógeno y el oxígeno. Y ahora vamos a borrar este par de electrones que ya hemos compartido y nos queda esta estructura de Lewis. Si ustedes la observan, podemos darnos cuenta que aquí ya tenemos este oxígeno, como hemos comentado, con su octeto. El nitrógeno sigue con su octeto, 2, 4, 6, 8. Y este oxígeno que no tenía octeto completo, vean, 2, 4, 6, 8, ya lo completó. Esta estructura es la correcta. Sin embargo, todavía nos falta calcular, ¿verdad?, lo que se conoce como carga formal. El siguiente paso, el último, es determinar la carga formal para verificar la estructura. ¿Cómo se determina la carga formal de un átomo en un compuesto? Bien, la formulita para determinar la carga formal en un compuesto es justamente la que estamos viendo aquí, que dice: la carga formal es igual al grupo menos, paréntesis, la cantidad de puntos o electrones no enlazados más las rayas, o sea, enlaces que se establecen, ¿sí? Y nos da la carga formal.
Vamos a determinar la carga formal primeramente para nuestro nitrógeno, que está aquí en el centro. Sabemos que el nitrógeno pertenece al grupo 5, ya lo habíamos puesto aquí. Le vamos a restar al nitrógeno la cantidad de puntos, que en este caso no tiene ninguno, son puros enlaces, y son 1, 2, 3, 4. 5 menos 4 nos da más 1. Entonces la carga formal para este átomo es de más 1. Desde el punto de vista eléctrico ya no es neutro, la molécula parece ya que no es neutra. Bien, ahora vamos a calcular la carga formal para este oxígeno que vamos a llamar oxígeno 1. ¿Sí? Este oxígeno. Este oxígeno pertenece, como hemos visto, al grupo 6. Y ahora le vamos a restar, como dice la fórmula, la suma de los puntos más las rayas. Entonces aquí vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una raya 7. Entonces 6 menos 7 menos 1. Aquí nuevamente vemos que la molécula no es neutra. Aquí hay una carga positiva y aquí hay una carga negativa en la carga formal. Ahora nos vamos a ir al siguiente oxígeno. Digamos que este es el oxígeno 2. Nuevamente vemos que pertenece el oxígeno al grupo 6. Le vamos a restar, ¿verdad?, la cantidad de puntos más la cantidad de rayas sumados. Entonces vemos aquí que hay 1, 2, 3, 4 puntos y 2 rayas. Entonces 4 más 2, 6. 6 menos 6, 0. Aquí sí hay neutralidad en la estructura. Por último vamos a ver este oxígeno, que vamos a llamar oxígeno 3. Nuevamente el grupo al que pertenece el oxígeno es el 6. Le vamos a restar la suma de puntos y de rayas. Tiene 4 puntos y 2 rayas. Aquí lo vemos. 6 nuevamente. 4 más 2, 6. 6 menos 6, 0. Entonces la carga formal de este oxígeno es 0. El hidrógeno, bueno, el hidrógeno es del grupo 1. ¿Cuántos puntos y rayas tiene? Puntos ninguno, rayas 1. 1 menos 1, 0. La carga formal para este hidrógeno es 0. Entonces estamos observando aquí la presencia de una carga negativa y una carga positiva. Quiere decir que esta carga positiva tenemos que neutralizarla con cargas negativas y específicamente con pares de electrones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter un par de electrones que ya tenemos aquí en este oxígeno al nitrógeno para neutralizar la carga positiva que tiene este nitrógeno y deshacernos de la carga negativa en exceso que tiene este oxígeno. Al meter este par de electrones vamos a generar obviamente un doble enlace. Un doble enlace entre el oxígeno y el nitrógeno del lado izquierdo. Pues aquí generamos un doble enlace. Y vamos a borrar los electrones que ya hemos compartido con este nitrógeno para neutralizar la carga. Y ahora sí, toda la molécula es eléctricamente neutra. Si observamos un poquito, nos daremos cuenta que 2, 4, 6, 8, todos los átomos tienen sus octetos completos, pero el nitrógeno no completa ya el octeto. Vean cuántos tiene. 2, 4, 6, 8, 10. Tiene 10 electrones en su último nivel. Esto es una excepción a la regla de Lewis y se conoce como octeto expandido. Este es un fenómeno de octeto expandido que solamente lo vamos a entender cuando hagamos el cálculo de la carga formal de los átomos involucrados en una molécula. Espero que esta explicación, muchachos, les haya quedado clara. Y la siguiente intervención veremos la estructura para guiones. Cualquier duda que tengan, por favor, no duden en comentar para que podamos atacar esa duda. Muchas gracias.